Se nos ha vuelto una tradición, querido Antonio. Cada vez que hay eclipse de sol o de luna, hablar contigo. Para mí, quiero presentarlo públicamente a Antonio Polito, a quien no lo conoce o a quien no nos ha visto en los distintos videos. Es todo un referente en eclipses. Tiene un libro de luces y sombras que para mí tiene que ver con una interpretación práctica, humana, de los eclipses. Es como una interpretación moderna. Y bueno, pues se avecina el 7 de septiembre el eclipse de luna y posteriormente el 21 de septiembre el eclipse de sol. Hoy vamos a hablar del eclipse de luna, de la luna roja. Querido Antonio, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al espacio. Gracias a ti, Juan Carlos. Muy contento de estar otra vez aquí contigo. Eh, Creo que se me da muy bien comunicar con tu apoyo y de verdad que, este, no sé, me siento más creativo. Tú me estimulas. Será por tus planetas en Escorpio ahí, que yo tengo a Júpiter ahí. Yo creo que es mutuo, querido Antonio, es mutuo. Es lo que se arma del espíritu del tiempo cuando vamos tocando un tema. Y qué bonito, me encanta eso. También siento que terminamos un video y me siento muy nutrido con la interacción que tenemos y con nuevas ideas y como con un insight. Entonces, pues, Sí. qué bonita interacción. Bueno, hoy nos toca algo interesante, algo nuevo. Bueno, nuevo con relación a lo que hablamos tanto de la restauración, esa famosa, que ya casi ha quedado el término restauración en vez de reactivación. Sí. Precisamente me preguntaban en estos días en el chat, en los comentarios de los videos, que cuál sería la restauración de un eclipse de luna, ¿no? Y no, la restauración es más que todo para un eclipse de sol, ¿no? Claro, lo podemos explicar, sí, 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 es totalmente diferente. Lo primero que tenemos que decir es, número uno, que lo graben de una vez, es que eclipse de luna y eclipse de sol son tan diferentes como es el sol del día y la luna de la noche. Son totalmente diferentes. Claro, se parecen la palabra eclipse, eso es que significa ocultación. Algo se oculta, ¿no? Pero obviamente que se oculte una cosa o que se oculte otra, mira, o sea, la diferencia es enorme, ¿no? Hasta en el mismo fenómeno físico, ¿no? Porque cuando hay un eclipse de sol, se tapa el sol. Cuando hay un eclipse de luna, la luna se sigue viendo, pero roja, ¿no? Sí, Entonces también, sí. y la causa es otra, ¿no? O sea, cuando se tapa el sol, la responsable es la luna, y cuando se tapa la luna, la responsable es el sol, perdón, la En la tierra. Tierra. Sí. Entonces, es que la palabra juego, juego de luces, se aplica muy bien a los eclipses, porque eso es lo que es un juego de luces. Luces y sombras, porque las sombras también tienen sentido. ¿Eh? La sombra, uno a veces dice sombra, ausencia de luz, pero yo creo que la sombra o la oscuridad es más que la ausencia de luz, porque me estoy poniendo un poco así, filosófico o esotérico. Pero es que en la oscuridad de la noche hay millones y millones de estrellas y se ven ahí como potencialidades, ¿no? Porque están muy lejos, pero existen. Y sabemos que muchas de ellas son hasta más grandes que nuestro Sol, ¿no? Entonces, bueno, otra explicación también que creo que es oportuno traerla. La vista humana capta un pequeño rango, pero muy pequeñito, de todo el espectro de vibraciones electromagnéticas que existen, que es grandísimo. O sea, que a nuestro alrededor hay una cantidad de rayos, por ponerle algún nombre, de unas luces que nuestros ojos no pueden ver, pero algunos animales las ven, ¿no? Y, pero están, existen. O sea que
Lo que define hasta qué luz vamos a ver o no ver, lo decide nuestro ojo, pero no porque no existan. Entonces, lo que nuestro ojo no ve está lleno de contenidos, lleno. Es increíble. Esto es útil saberlo cuando uno va a tratar el tema de los eclipses, porque como los eclipses ocultan una luz, pareciera ser que nos quedamos en que no hay nada. Pero caramba, a lo mejor sí lo hay. Capaz que los eclipses son el incentivo para ir a buscar otras manifestaciones de lo que es la luz, entre comillas. Esa analogía que estás poniendo es preciosa, Antonio, porque observa cómo cuando como seres humanos nos hace falta algún sentido. eh, por ejemplo, si no tenemos vista, desarrollamos más el tacto. O si no tenemos, o si no podemos hablar, desarrollamos más el pensar o la escritura. Sí, Es decir, de alguna manera, el que se apague la luz es como cuando al bebé le tapan los ojos. Lo que no ve el bebé no existe, ¿sí? Pero como adultos entendemos que lo que no vemos sí existe. Y es un misterio que podemos entender con el desarrollo de otros sentidos o de herramientas o de tecnología o de nuevos instrumentos, como lo que estás mencionando de la gama de los ojos, de la gama de luz que observa. Precisamente los telescopios nuevos vienen ya equipados con una gama más alta de infrarrojos para poder ver lo invisible a los ojos humanos. Eso, yo creo que el eclipse precisamente lo que marca es como pierdo una visión cotidiana, se rompe una cotidianidad a lo que estoy acostumbrado a evaluar con ciertos sensaciones, con ciertos pensamientos, con ciertas rutas neuronales. De repente tengo que verlo desde otro ángulo. Tengo que tejer nuevas rutas neuronales para entender lo que está sucediendo. Y eso permite que genere desarrollo en esos ámbitos también. así es, así es. Hay que estar pendiente de la oscuridad, de su significado y de lo que nos puede proporcionar. Hay que estudiar la oscuridad, pues, sin verla, sí, tanteando. No me gusta eso. Hay que estudiar la oscuridad. Bueno, es que eso fue lo que hizo Sigmund Freud, ¿no? Él entró en el estudio de la psique humana y se dio cuenta de que había cosas que la conciencia no llega, pero que existen, y no solo existen, sino que juegan un papel importante en nuestra conducta. Y podríamos considerar que ese territorio, ese campo de energías que lo llamamos el inconsciente, forma parte de lo oscuro. Oscuro porque no se ve, porque no lo tenemos al día, no lo tenemos a flor de piel, ¿no? Pero entonces, personas como Sigmund Freud y todos los que vinieron después se especializaron en extraer elementos de ahí, ¿no? Trabajarlos y bueno, y parece que después se vuelven a depositar y uno se siente más, estoy libre, me saqué un peso de encima, me siento más liviano, más feliz y todo eso. Mm, mm, Me encanta. Bueno, una Eh, reflexión sobre la oscuridad. quiero traer otra reflexión adicional, y es que a nivel astrológico, lo más importante es lo que podemos ver a conciencia. ¿Qué es lo que vemos en el cielo a conciencia? Al sol y a la luna, damos evidencia concreta. Es decir, de pronto de Venus y Mercurio que se ven al atardecer o al amanecer, podemos tener evidencia, pero no tenemos, las personas que no son astrónomas o astrólogos no le pueden poner nombre a esa bella estrella, a ese lucero de la mañana o del atardecer. Sin embargo, el sol y la luna es algo que a nivel colectivo son nuestros luminares, luminares de tamaño exacto. Por lo tanto, el hecho de que le demos tanta importancia y tanta trascendencia al tema de los eclipses
no es ahora algo moderno de YouTube o de TikTok, sino que es de la vida de la humanidad, siempre la humanidad ha estado matizada por los eclipses y por el manejo y la manipulación también de la información de los eclipses a nivel de los antiguos. Eh, por lo tanto, es un evento que necesita ser estudiado. Es más, toda la porción científica humana en momentos de eclipse se pone en alerta todos los instrumentos para poder detectar aquellas cosas invisibles en la cotidianidad. El mismo Albert Einstein, a través de un eclipse de sol, logró hacer las mediciones de la estrella que está detrás del sol y así tener Sí. evidencias de la teoría de la relatividad. Entonces, el hecho de que haya un eclipse, qué interesante con esto que decías de que a la sombra hay que estudiarla, a la oscuridad hay que estudiarla. El misterio para el ser humano es algo, es un motivante, es un provocador, el misterio, lo que no conozco, lo que está oculto. Y como provocador, los mismos eclipses también me hacen indagar un poco más donde cae ese eclipse en mi carta natal, indagar qué es lo que he estado cocinando o viviendo o sintiendo en esta zona que necesita verlo desde otro ángulo, con el ángulo de la sombra, con el ángulo del punto rojo de la luna roja, por ejemplo, y poder hacer otro tipo de análisis a lo que siempre cotidianamente ha hecho de ese punto del zodiaco. Cuando yo pienso en este tema, ay, voy a seguir. Eh, Me viene a la memoria el personaje llamado Lucifer, que significa el hacedor de luz. Y yo me pregunto, ¿por qué se le tiene tanto miedo y tiene tan mala reputación, ¿no? Porque la palabra diablo significa mentiroso, ¿vale? Eso está muy claro, ¿no? Es un mentiroso, hay que tener cuidado porque se relaciona con el engaño, la trampa, Vale, perfecto, es malévolo, ¿vale? Pero la palabra Lucifer dice otra cosa. Entonces, no nos estamos equivocando utilizando dos palabras tan diferentes como casi que identificadas con el mismo personaje. O sea, yo pondría como a Lucifer aparte, ¿no? Y dejaría diablo, Satanás, el maligno por otro, pero Lucifer, vaya, no está mal, ¿no? Dador de luz. ¿No será que es otro, que no es el mismo? Bueno, nada, lo dejo ahí. Sí. Entonces, yo sí, yo le daría la bienvenida a Lucifer, a los demás no, ¿no? Pero a ese, mira, o sea, Es que finalmente lo que aparentemente es una sombra es algo que no he descubierto y que apenas lo descubro, por eso es portador de luz. Porque cuando lo descubro, es como lo que pasa con el inconsciente. Hay ciertas cosas que simplemente termino siendo esclavo de unas situaciones, de unos complejos de la infancia. Esclavo mm, totalmente. Cada relación que tengo, cada respuesta que hago, cada evaluación que hago de la vida, soy un esclavo de eso que sucedió en infancia, adolescencia, primeras etapas de vida. Pero cuando logro verlo, reflexionarlo, escucharlo, atenderlo, contenerlo, en lugar de ser una pieza que me genera sombra, que me genera esclavitud, correcto, inmediatamente me libera, me abre es posibilidades. liberador, sí. Al principio era una oscuridad y después es una liberación. Vaya, interesante. Bueno, se nos va a pasar el tiempo y no hemos dicho nada de los eclipses. Luces y sombras. Luces y sombras. Comparto. Por favor. A ver. Acá juegan con las palabras di, hablo. O sea, di y hablo con H, ¿sí? Sí. Bueno. Este es un esquema del eclipse, está puesto como portada. Más adelante está también para que lo estudiemos. 7 de septiembre.
Bueno, nada, vamos a lo nuestro. Esto es como un pequeño esquema del viaje que vamos a realizar. Vamos a estudiar a, a los planetas presentes, el Sol y la Luna, por supuesto también la Tierra. Vamos a comentar que hace falta una luna llena para que haya un eclipse, que el nodo tiene que ver con los eclipses, porque solamente los eclipses ocurren en la vecindad del nodo, por algo será. Otra cosa interesante es que la Tierra va a ocultar la luna en su momento de máximo esplendor, ¿no? Es como para que la luna se moleste, para que diga, oye, amiga Tierra, tú me vas a venir a quitar del medio justamente cuando yo estoy en lo máximo de mi expresión. Pues sí, sí, en ese momento es que te voy a hacer desaparecer. Y luego, que a diferencia del eclipse de sol, que es un punto donde ocurre algo, en el eclipse de luna hay dos puntos y tenemos que analizar lo que ocurre en uno y lo que ocurre en otro. Y bueno, y al final hablaremos de las experiencias que pueden experimentar todos nosotros, que podemos experimentar todos nosotros en función de nuestro signo ascendente y también de nuestro signo solar. En ambos casos, el eclipse, pues, trae una propuesta. Yo quiero mencionar acá de este listado que haces del eclipse varias cosas. Primero, que para que haya un eclipse tiene que haber un eclipse de luna, pues tiene que estar, como dices, la luna en su esplendor. ¿Qué significa estar la luna en el esplendor? Como la luna es un espejo, está en esplendor cuando puede reflejar totalmente la luz del sol. Para poder reflejar algo en total claridad, necesita estar en oposición. Si no está en oposición, no puede reflejar. ¿Sí? Entonces, la luna está opuesta al sol. De ahí que Antonio diga que acá vamos a analizar dos puntos, porque vamos a analizar desde donde se emite la luz y donde se recibe la luz, que es la luna. ¿Sí? En esos dos puntos del eclipse. Eso por un lado. Y por otro lado, el nodo norte no es un planeta, es un punto matemático, es un punto de cruce. Es donde se cruza la eclíptica de la Tierra con la de la Luna. Y al quedar en cruce, pues por supuesto se tapan. Entonces la Luna tapa al Sol en eclipse de Sol, en una luna nueva, en una conjunción, o la Tierra tapa a la Luna, haciendo en la oposición, pues se interpone. Entonces, esto que estabas diciendo de cuando la Luna se expresa en su máximo esplendor, cada 28 días lo hace, más o menos 12 o 13 al año, ¿sí? Pero dos de ellas al año se tapa, la Tierra lo tapa. Dice, este que es tu fiesta, tu esplendor, tu día, viene la Tierra y le dice, pues acá llegué. No, te apago la luz en medio de tu esplendor. Y otro detallito es que cuando hay un eclipse de luna, es un momento único en el cual desde la Tierra vemos la sombra de nuestra propia Tierra. Si fuéramos un poquito más grandes, grandotes, así enormes, hiciéramos con los brazos así durante un eclipse, capaz que nos vimos reflejados ahí en la superficie de unos muñequitos saludando así, ¿no? Si fuéramos grandísimos, gigantes, como de la altura del Everest o más todavía, pues nos haríamos visibles porque es la superficie de la Tierra la que se ve, que va ocultando la luna, ¿no? Y la va. Entonces, y no hay ningún otro fenómeno en el cual la Tierra se ve a sí misma fuera, pues, en alguna parte. Qué buen punto ese. Mm. Eh, Tal La vez astrología es fascinante. Mientras uno más se mete en esto, más descubre la cantidad de señales que nos arroja el cielo. Muchísimas. sí, no sé, tal vez podríamos decir que en un eclipse de luna podemos ver la sombra de nuestras acciones, ¿no? Sí. Reflejadas en, sí, podemos ver qué es lo que estamos haciendo, hacer una evaluación realmente, ¿no?
exacto, porque esa sombra es la Tierra, pero vamos a suponer que un día cualquiera que no haya eclipse y vemos la luna, ¿no? Y vemos que tiene una sombra. Esa sombra no es la Tierra, esa sombra es porque el Sol está alumbrando una parte y la otra no. ¿Ah? Lo que estamos observando es la incidencia del Sol, que hace que sea cuarto creciente, por ejemplo, ¿no? En cambio, en un eclipse es la Tierra la que va poco a poco, en unos minutos, ¿no? Tapando la luna y claro, se ve cómo se va tapando poco a poco, ¿no? Es interesante seguir un eclipse de luna, ¿no? Por cierto, es casi que total, ¿no? Mm, sí, Este es en- casi que total. Lo malo es la hora en que se ve, no lo sé. Ahora de- más adelante está. va a ser más visible en Asia y en Europa algo, pero es que es porque es hacia las Mm, 7 de la tarde, entonces está muy en el horizonte, muy en el occidente. sí, Entonces no se alcanza a ver del todo, pero en Asia sí se va a ver mucho más. sí, es que cuando la luna está llena. Nunca están el sol y la luna al mismo tiempo visibles, porque cuando se mete uno sale el otro. Entonces, bueno, entonces no pasa eso, pues. Vamos a ver. Vale, este es el gráfico. Sol y Mercurio. Mercurio está cerca, no tan cerca, ¿no? Pero está cerca del Sol. Este es el caso de un eclipse donde no hay planetas involucrados. Mercurio no creo que tenga ninguna importancia y está más o menos cerca, pero tiene 5 grados. Entonces, es un eclipse limpio, Sol y Luna. Se entienden entre ellos dos, ¿no? Sol y Luna. Además, fíjate, en esta que es la hora universal, ¿qué quiere decir esto? Que justo cuando la luna llega al grado 15 grados 23 minutos, Sí, que el sol está en ese grado, pues a esa hora, puntualmente en hora universal, es hora de atardecer. Es hora de que el sol se está esa es la ocultando. Colombia es En Colombia menos estamos 5, ¿no? 5 entonces va a ser de día. Va a ser Eh, de día, sí. Va a ser a las 3:14. 13 horas, sí, a las 13 horas. O 1 de la tarde Colombia. En Argentina va a ser a las 15, ¿sí? En España más o menos va a ser a las A ver, tú lo voy a 17. poner, mira. Lo tienes ahí, sí. Aquí está. Mm. Mira, ahí está, sí, sí, sí. A las 19 va a ser en España. Ujú. 19 en España, Sí, 19. ¿Es de día todavía? Es sí. verano. Es de día. Mm, sí. Entonces, principalmente se va a ver más sí, más hacia el oriente. Rusia, Hacia Oriente. Asia, ujú, va a ser Sí. más visible. Hacia Asia. Mm. Bueno, ajá. Ahora está el esquema, pero un poquito con más anotaciones. Este, Además, con antenito, no, ahí no está antenito. con Antenito, Sí, ahí está. que por cierto, le voy a decir un secreto. Antenito tiene novia, pero todavía no la ha traído. Quizás para el próximo. Creo, seguro que Antenito que está ahí va a estar con la novia, pero por Están, ahora, en- pues, están en coqueteos apenas. sí. Una noticia al margen. Este, bueno, Para quien no conoce pues, antenito, lo ven en la parte superior derecha. Sí, es ahí, sí. antenito. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, es mucho lo que se puede decir, la verdad. Eso, acabas de marcar al muñeco que está en la Tierra viendo el espectáculo, ¿no? Que todo esto que lo estamos viendo como si nosotros viajáramos en una nave espacial, realmente no lo vamos a ver así, sino lo vamos a ver ubicado sobre la Tierra. Entonces, claro, o podemos ver el Sol
o podemos ver la luna eclipsada, una de las dos cosas, ¿no? Si es de noche, tendremos oportunidad de ver la luna que se eclipsa en Piscis. Yo creo que para pensar en un eclipse es bueno pensar primero en qué significa la luna llena. La luna llena es un momento súper especial donde la luna es lo que ella es y hace lo que ella hace al máximo. ¿Qué es ella? Ella es un espejo que refleja la luz del sol. ¿Y qué hace? Permite que la luz del sol llegue a la parte de la Tierra donde es de noche. O sea, si recordamos lo que dijimos antes, al principio, sobre la luz y la oscuridad, y hablamos de la oscuridad y en diferentes estratos de oscuridad, hablamos del inconsciente, hubiéramos podido hablar también de la memoria, ¿no? Porque la memoria es algo oscuro, pero que yo puedo esclarecer si uno hace un esfuerzo, por ejemplo, yo te pregunto, Juan Carlos, oye, Juan Carlos, ¿te recuerdas lo que hablamos la vez pasada que nos dirigimos al público? Tú me dirás, claro que sí, hablamos de la restauración del eclipse, porque está en la memoria, uno no está pensando en eso, o sea, no está en este momento, pero si uno lo llama, nuestra reunión pasada con nuestros amigos que nos escuchan, ¿cuál fue? Ah, pues comentar la restauración del eclipse. Entonces, inmediatamente el contenido que está fuera de la conciencia vigílica, entre comillas, está oscuro, pero como está en la superficie, lo traemos y rapidito a aquella imagen. ¿Sí? Pero si preguntamos, oye Juan Carlos, el primer programa que hicimos, la primera vez que nos reunimos y dijimos algo por YouTube, ¿de qué hablamos? Wow, ¿tú te acuerdas? Yo no. ¿De qué hablamos? Entonces, hay que hacer todo un esfuerzo, una búsqueda. Tenemos documentos, tenemos anotaciones, tenemos en la memoria hasta de YouTube estarán todos los videos. Quizás podemos llegar a alcanzar eso, pero está como enterrado, ¿no? Está en la oscuridad. Pues entonces, la herramienta que nos hace ver lo que está en lo oscuro con un alcance relativo, a veces vemos, a veces no vemos, a veces es imposible, a veces es muy difícil. La herramienta que nos permite conectar con esa parte oscura en el sistema solar es la luna. Y en nuestra constitución biológica y psicológica es una función análoga a la luna que no sé cómo llamarla. Es el ejercicio de la luna. Se puede llamar que rememoración, intuición, no sé, almacén de recuerdos, experiencias del pasado, recuerdos de la madre, todo eso está ahí. Y la luna es lo que nos permite poder ir ahí. Y, y además, la luna no solo trabaja si nosotros la llamamos, también trabaja sin que la llamemos. Es decir, así como dijo Freud, ¿no? Nosotros hacemos cosas, actuamos, tenemos una conducta y esa conducta está muy determinada por nuestra historia pasada, aunque esa historia pasada no la hemos traído. Ella se entromete, ella sola. ¿Ah? La memoria pasada juega con nosotros día a día en todas las cosas que hacemos. Está al lado nuestro aquí y no la vemos, ¿ah? Pero está funcionando. En parte pensamos, ah, no, esto así, esto tal cosa, y hablamos y nos sentimos perfectos conversando con otras personas y las demás personas nos entienden y nosotros las entendemos. Bueno, pero al lado nuestro hay una carga que podemos llamar la zona oscura y es la luna la que nos permite establecer contacto con eso.
Cuando vemos a una persona y decimos, ay, yo no sé por qué, pero esta persona me cae de maravilla, pues seguramente es porque esa persona se vincula con alguna cosa armoniosa, positiva, feliz que tenemos guardado ahí. Y entonces, bueno, sin saber por qué, la luna tiene su propio departamento de informática y nos dice, Antonio, esa persona te va a caer bien. Mira, ya, aquí ya hay una historia. Ah, bueno. Igual puede pasar si me cae mal, ¿no? Igual. Antonio, cuidado con esa persona. Mira que aquí yo tengo en tu reporte de tu pasado, de tu historia, tengo que, en casos similares, mira lo que te ha pasado, recuérdate. Y entonces uno, pues, se retrae ante esa persona o ante esa situación. Entonces, la luna está siempre a nuestro lado, actuando como recordatorio de toda nuestra historia, de nuestra vida y más allá de nuestra vida, porque los instintos son de vidas anteriores y están almacenados no sé en dónde, pero tenemos instintos biológicos muy profundos que nos ponen en guardia ante algunas cosas. Entonces, yo creo que la luna es todo eso. Creo que has hecho un análisis de una manera tan bella de lo que significa la luna en el horóscopo y de su función en ser la luz de la noche que nos pone en evidencia ese pasado. Mira, además, cómo la luz de la luna, a diferencia de la luz del sol, las cosas se ven distintas en la noche. La diosa Nix, la diosa de la noche, la diosa de la magia incluso. Fíjate cómo cuando vamos a ciertos lugares que visitamos, por ejemplo, no sé, para acá en Colombia, vamos a Cartagena en la noche. Es una Cartagena, muy bonito. totalmente distinta a la Cartagena de día, ¿sí? O sea, cuando tú estás de día, ves que hay calles de pronto sucias, que tienen grafitis, que los detalles se ven las grietas de algunas edificaciones. O sea, la luz del sol es muy clara y pone en detalle muchas cosas, ¿sí? Pero en la noche, la iluminación nocturna y la luz de la luna que hace ver que las cosas tengan su mística, su misterio, y se deja más a la imaginación. Entonces, esto que estabas mencionando de los recuerdos es exactamente igual. Una cosa es la vivencia realista, concreta que tuve, y otra cosa es el recuerdo, que es ya una cognición, es algo propio, es algo que está pasando por una evaluación individual y subjetiva, que no es un hecho como tal real, sino es cómo me sentí frente a esto. Y de acuerdo a eso grabo en la amígdala para reaccionar si es el caso. ¿Sí? Eh, y desde esa perspectiva, démonos cuenta cómo la luz de la luna eh, trae otra forma de ver. Incluso se puede ver, así como dicen, de noche todos los gatos son pardos. No Sí, importa tanto el detalle, está, porque importa más es lo que estoy sintiendo frente a esto que existió. Entonces, lo mismo en los recuerdos. No importó tanto qué fue realmente lo que pasó, sino es cuál es mi verdad frente a ese recuerdo, cuál es mi visión subjetiva. Y eso es la luna. bueno, el sol es mucho más fácil de escribirlo porque representa todo lo que está a la luz, todo lo que percibimos por los sentidos y cómo funciona la mente ante todas esas percepciones. Funciona de una manera muy lógica, muy, inclusive, eso es objetiva, es decir, si aparece un perro, yo diré, ahí va un perro, y Juan Carlos dice, ah, sí, Antonio, ahí ese es un perro, estamos de acuerdo. Pero si de noche aparece el gato ese, ¿no? Capaz que, que yo te digo, mira, Juan Carlos, yo creo que es un conejo, ¿sabes? A mí no me parece que sea un gato. Yo le vi las orejas demasiado largas. Me encanta eso. Me encanta. Ese ejemplo que acabas de poner es bellísimo, porque eso es lo que pasa, fíjate que eso es lo que pasa en psicoterapia y que es lo que terminamos tratando de poner luz de conciencia a ciertos recuerdos para decir, mira, eso que pensabas tú que era una serpiente realmente era una cuerda, ¿sí? Exacto.
Y si lo empiezas a ver desde otro ángulo, pues empezamos a soltar esa defensa que tienes frente a esa supuesta serpiente, que está siempre al ataque, buscando defenderte de ella, pero no era una serpiente, era una cuerda, ¿sí? Precisamente por poner luz distinta y diferente desde otro ángulo, porque de noche permite muchas interpretaciones, permite varias. A un hecho evidente se permite ver desde varios ángulos. Eso es muy lunar, subjetivo. ¿Mm? Por eso es que el rol lunar en nuestra vida y en nuestra conducta es importantísimo, es clave. Y no solamente para vivir y para seguir adelante, sino también para quitarnos los problemas de encima. Porque muchas veces las dificultades que tenemos es por un trabajo que hizo la luna, que fue un trabajo chapucero. Yo era muy pequeño y entonces vi tal cosa y me molesté con mi padre y entonces de ahí en adelante lo empecé a odiar. Entonces el día de hoy analizo eso que pasó y no sé por qué lo odié, porque la verdad es que él en ese momento esa conducta era lo más apropiada y lo hizo por alguna razón, etcétera, etcétera. Pero limpio la luna, limpio la superficie de eso y me siento mejor. Entonces, bueno. Vale, después de todo esto que hemos dicho, entonces que llegue la Tierra en algún momento y tape la Luna, no significa exactamente eso que acabo de decir, de que la Tierra va y limpia la Luna. O sea, es como esto, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está. O sea, esto es una imagen que explica un poco la función del eclipse. Miren lo que dice en el producto este de limpieza que lo pueden conseguir en todos los supermercados. Se llama limpiador de memorias. Entonces hace un spray sobre la luna, limpia las memorias que hay que limpiar, ¿no? Porque no vas a poner el limpiador en todas partes, ¿no? Lo pones donde está sucio. Y llega a la luna, que es tu mundo inconsciente, y haces una limpieza ahí. Muy fácil Bueno, de decir, quizás no tan fácil de hacer, pero el eclipse es una oportunidad para hacer este trabajo de escarbar, ver dónde está el polvo, la telaraña, no sé, la basurita, y hacer una limpieza terrenal. Terrenal significa con sentido práctico, eh, con, con, con lógica, buscando el bienestar material, o sea, todo el simbolismo terrenal, porque la tierra también juega con su simbolismo. Todo es simbólico. Ahí hay un esquema y todo ahí es simbólico. Hasta Antenito es simbólico. con ese análisis tan bello, ¿cómo no va a conseguir pareja Antenito? Exacto. No, y es linda y más coqueta. Bueno, pues. No, me encanta esto del limpiador de memorias. O sea, yo creo que también es algo muy bello para sacar de tanto miedo, pánico que hay en el ambiente siempre que hay un eclipse siempre buscando cómo me afecta, será que ahora sí va a caer em, viene el apocalipsis, será que de una vez ahora sí se va a acabar todo con estos eclipses, o cuando en realidad un eclipse de luna es uno de los temas más sanadores, porque Sí. puede ayudar a revisar esa memoria, a verla desde otro ángulo, a hacer una limpieza, a decir esto no es para tanto, o esto podemos hacer cosas más prácticas, menos drama, más acción, por ejemplo. Bueno, regreso aquí. Yo supongo que está claro, ¿no? Claro, entonces, bueno, lo que falta decir es que si en la luna se produce esa limpieza, entonces, bueno, ¿y cómo es esa limpieza? Pues lo que se limpia es Piscis, la parte Piscis de tu carta, ahí tienes ya un mensaje, ¿no?
¿Qué le pasa al sol? El sol dirá, bueno, no están diciendo nada de mí, nada. Pues, pues el sol, cuando hay menos intervención de lo oscuro, pues el sol se siente más feliz, pues, o sea, aquí me encargo yo de todo, esto es mío. O sea, significa que la razón, la objetividad, se siente no contaminada con elementos del pasado, con elementos de memoria, con elementos históricos. Entonces, lo que se ve es lo que es. Cuando no hay memoria, lo que se ve es lo que es y no hay más nada. ¿Mm? Es como que si en este momento Juan Carlos y yo nos estuviéramos viendo hoy por primera vez aquí. Señor Juan Carlos Gómez, ¿cómo está usted? Estamos aquí trabajando por primera vez en un programa sobre los eclipses, a ver qué podemos decir y no nos acordamos de nada del pasado. Ahora, la Tierra no limpia todo, afortunadamente, ¿no? No deja aquello raso, ¿no? Sino que limpia de acuerdo al criterio terrenal. Eso es importante recordarlo. O sea que lo que no es práctico, lo que no va acorde con lo bonito, lo armónico, y lo fértil y fructífero que es nuestro planeta, eso es lo que se elimina. Y que se elimina en el territorio Piscis, claro, bueno, en todo lo que significa Piscis, en lo que puede significar Piscis en una carta, en una casa, o sea, no solo en Piscis, lo que puede significar el signo X, porque fíjate que el Sol está en Virgo, ¿no? Pero si el sol está en Virgo, yo puedo ir a limpiar a Piscis. ¿Qué significa? Que limpio la parte imaginativa, la parte fantasiosa, la parte de mis ideales, limpio mis creencias espirituales, limpio mi percepción artística, simbólica de las cosas. Pues, lo puedo limpiar sin que el sol esté ahí, porque todo eso existe en Piscis. Cuando el sol está ahí, pues brilla desde ahí con todos estos adornos. Pero si el sol no está en Piscis, Piscis sigue siendo un territorio con todos estos contenidos que se van a limpiar terrenalmente. Antonio, en eso que estás mencionando, fíjate cómo Piscis es un signo fundamental en la vida de todo ser humano, porque todos vivimos en historias, todos nos echamos un cuento, vivimos una historia y creemos una historia frente de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y precisamente limpiar parte de Piscis es limpiar, hombre, y me sigo creyendo esta historia en mi vida y sigo viviendo un como sí para sostener esa historia en mi vida. ¿O será que más bien con el retorno de Saturno a Piscis, haciendo ese cierre de 3 años del camino de Saturno en Piscis, puedo darme cuenta de la realidad como es? Así duele un poco, pero puedo decir, ya no sigo sosteniendo un cuento de mi imaginación para sentir que mi vida tenía sentido, sino me doy cuenta de cómo la vida realmente es y me permito con este eclipse hacer unos cambios consecuentes con esa realidad que estoy viendo. Perfecto. Ahí creo que lo hemos explicado todo, ¿no? Ahí dice, ¿y la tierra qué pinta? Bueno, la tierra pinta que la limpieza tiene que ser terrenal, tiene que ser práctica, con sentido práctico. Se quita de verdad lo que no sirve, lo que está bueno no lo quites. Y no sé si quedó claro lo de que el sol funciona mejor cuando tiene menos lastre y que la memoria seguirá funcionando, pero está más limpia y reluciente. Esto es el esquema. Ahora vamos a trabajar con este esquema sobre todos los signos y ahora que tenemos trabajo bastante. Esto ya lo dijimos, ¿no? La energía del sol adquiere claridad cuando la memoria es sintonizada con la realidad. Esa es la operación que le hace la Tierra a la Luna. Sintoniza la memoria con la realidad. Contenidos que no tienen vigencia.
sabes que con la imagen que tienes en esta de contenidos que no tengan vigencia, hay que darnos cuenta también que la magia de los eclipses nos muestra un evento sincrónico en nuestro sistema solar que, primero que todo, somos el único planeta que tiene un satélite tan grande en proporción, ¿sí? Y que además sea así de grande y que además sea 400 veces más pequeño que el Sol y que esté 400 veces más lejos que el Sol, genera toda unas sincronicidades que es como si fuera una maquinaria perfecta para que haya vida, porque además la Tierra está en un espacio del sistema solar que lo llaman los astrónomos el espacio de ricitos de oro, donde no está ni muy caliente ni muy fría y que se permite la vida y que la vida no podría hacerse sin un satélite tan grande como lo es la Luna que permite estabilizar la rotación de la Tierra. Es decir, son una serie de factores mágicos. Estás hablando con criterio antrocósmico. El hombre y el cosmos son una sola cosa. Hay suficientes señales en el cosmos, como este mecanismo, que, oye, nos es totalmente familiar. Lo que estamos diciendo no, nos llega, ¿no? Si no, no lo diríamos, si no, no lo hubiéramos pensado, no lo hubiéramos descubierto, no nos hubiéramos conectado con esto. O sea que si somos parte del cosmos o el cosmos es parte de nosotros. Y estas señales son muchísimas, apenas estamos enseñando algunas. Lo que pasa es que no hay cosa que habla más que el triple Sol, Luna, Tierra. Eso habla muchísimo. Uf, todo el zodíaco nace del Sol y la Tierra y su juego ahí, pero de eso no hemos hablado mucho, pero bueno.